costilla es más ancha por abajo, más ancha por arriba. Entonces los límites por delante, el borde superior del manubrio del esternón y ambas clavículas. Por detrás, una línea trazada entre ambas articulaciones, solomos claviculares, pasando por la fosca espinosa de la séptima vértebra. Cervical. El límite inferior está representado por el relieve del reborde costal y el apéndice sigmoide extendiéndose por detrás hasta la costilla número 12. Y aquí por delante, en la parte anterior, va a delimitar, se va a abrir prácticamente los cartílagos costales, formados por los cartílagos costales de la costilla. Va a haber un ángulo de aproximadamente 70 a 75 grados. Entonces, así está conformada y esos son los límites del tórax. Existe entonces una abertura superior y existe una abertura inferior. En cuanto a la anatomía topográfica, podemos trazar varias líneas en la parte anterior como en la parte posterior. Las líneas de la parte anterior se llama línea medio-esternal, que pasa por la parte media del esternón. La línea medio-clavicular por la parte media de la clavícula, que se extiende hacia abajo, pasa por el pezón de la mama. Y la línea axilar anterior. Igual en la parte posterior existen líneas que podemos trazar, son líneas imaginarias, topográficas, ¿ya? La línea medio esternal que se prolonga a la parte posterior también, ¿ya? La línea axilar, en este caso ya sería posterior, no anterior, ¿ya? Entonces entre la línea axilar anterior y posterior va a estar el hueco de la axila. Entonces esa es la división topográfica del tórax. Aquí está la línea axilar anterior, la línea axilar posterior y la línea axilar media en la parte media. ¿Para qué sirven estas líneas topográficas? Para identificar alguna anomalía. Por ejemplo, si existe una tumoración aquí en esta región, entonces en la historia clínica se describe tumoración a nivel de la línea axilar anterior. Entonces uno tiene que saber imaginariamente dónde está la línea axilar anterior, o tumoración en la línea axilar posterior, o en la línea medio esternal, o en la línea medio clavicular. Entonces son la división topográfica del tórax. La línea escapular y la línea media, ¿no? O línea vertebral en la parte posterior. Muy bien, ya nos introducimos un poco más al tórax y vemos que está constituido por el esternón en la parte anterior, las costillas y los cartílagos costales, y en la parte posterior las vértebras torácicas. La abertura superior y la abertura inferior. Que les decía, la abertura inferior forma un ángulo de aproximadamente 70 a 75 grados, formado por las costillas y sus cartílagos costales en la parte inferior, ¿no? Ese es el ángulo de Murphy. Aquí está, la abertura superior es más angosta que la abertura inferior. El ángulo es de 70 a 75 grados, formado por la cartílagos costales de las costillas. La base es inferior, la base inferior del tórax, y el vértice prácticamente superior. En la forma de un cono, ¿no? De base inferior y de vértice superior. Y aquí estas son las costillas
y sus cartílagos costales. Las costillas son 12 a cada lado. De arriba hacia abajo se la distingue como primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, hasta la número 12. Y en tamaño va aumentando desde la primera hasta la número 7. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima va aumentando de tamaño, donde la séptima es la costilla más grande, más larga, ¿verdad? Y luego va decreciendo ya desde la octava hasta la 12, ¿no? La costilla más larga es la séptima, la más cortita es la primera costilla, ¿no? Entonces forma una serie de arcos, ¿no? La costilla, una concavidad en la parte interna y una convexidad en la parte externa. Y ya vemos que tienen dos extremidades también, extremidad posterior o vertebral y extremidad anterior o esternal también se llama, ¿no? Donde las primeras 7 costillas tienen cartílagos costales. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima se articulan directamente con el esternón, las 7 primeras costillas, a través de sus cartílagos costales. Esas se llaman costillas verdaderas. La 8, la 9 y la 10 forman un solo cartílago que se unen al cartílago de la costilla superior, en este caso de la séptima, y así terminan en el esternón. En cambio, la 11 y la 12 son costillas flotantes, no tienen cartílagos costales. Y tienen una dirección oblicua las costillas, de atrás hacia adelante, luego hacia abajo y en la parte anterior hacia adentro. Esa es la dirección que tienen las costillas. Tienen un ángulo anterior y un ángulo posterior. Describiéndola, tienen extremo anterior, extremo posterior y tienen un cuerpo de la costilla. 2 extremidades, anterior y posterior, y un cuerpo. El cuerpo sufre una torsión que viene desde atrás hacia adelante produciendo una torsión. Ese es el esternón. El esternón tiene 3 porciones, uno que se llama mango o manubrio en la parte superior, el cuerpo del esternón y el apéndice sifoide o apófisis sifoide. El mango o manubrio del esternón tiene en su parte superior la horquilla del esternón. Y lateralmente tiene superficies articulares, una superior para articularse con la clavícula y otra más inferior para articularse con el primer cartílago costal. Hacia abajo se continúa con el cuerpo del esternón. En su conjunto, el esternón tiene una cara anterior y una cara posterior y caras laterales. La cara anterior del esternón es cutánea, pero presta inserciones musculares, como por ejemplo al músculo pectoral mayor. Lateralmente presenta superficies, sus caras laterales del cuerpo del esternón, superficies que son articulares y no articulares. Las articulares son 7, lógicamente, para los 7 primeros cartílagos costales. Las no articulares se encuentran entre las precedentes, ¿no? Y en la parte anterior o inferior se encuentra el apéndice sifoides. Entonces esas son las inserciones musculares que tiene el esternón, el esternocleidomastoideo a nivel del mango, al igual que el esternoioideo y esternotiroideo. Ya en la parte más inferior, en el cuerpo, el pectoral mayor, el recto del abdomen, el transverso del abdomen y el músculo diafragma. Y las costillas, que son 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Las verdaderas, unidas por su extremo anterior a través de los cartílagos costales,
cartílagos de tipo hialino que se unen al esternón. Las flotantes, prácticamente su extremidad anterior queda sin cartílago, por eso se llaman flotantes. La primera costilla tiene una diferencia con las demás. Esta es su cara superior y su cara inferior, porque las demás costillas tienen cara externa o lateral y cara interna, donde la cara externa es convexa y la cara interna es cóncava. La cara interna mira hacia la cavidad torácica. Además tienen un borde superior y un borde inferior. Borde superior e inferior. Lo característico a nivel del cuerpo de la costilla, en el borde inferior se encuentra un canal, se llama canal costal. Por ahí pasa la arteria, vena y nervio intercostal. Las que no tienen canal costal es la primera, la segunda, la 11 y la 12 no tienen canal costal. Las demás tienen canales costales. Entonces les decía que la longitud va aumentando desde la primera hasta la séptima costilla, donde la séptima es la más larga, ¿no? La costilla más grande. Aquí está el cuerpo de la costilla, la extremidad posterior, en este caso, aquí está la extremidad posterior de las otras costillas, donde la extremidad posterior presenta tres porciones. Presenta una cabeza que se articula con las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas son 12. Sirven para articularse con las 12 costillas. Cada costilla se articula con dos cuerpos vertebrales. Es decir, la cabeza tiene dos superficies articulares para articularse con dos cuerpos vertebrales, excepto la primera costilla no se articula con dos cuerpos, solamente con un cuerpo vertebral. Para ello presenta solo una carilla articular para la vértebra torácica 1. O sea, doctor, sería como hemicarilla, ¿no? Prácticamente. Semicarilla. Entonces, esa es la cabeza de las costillas, al igual que la 11 y la 12 también, con una sola vértebra. Por fuera de la cabeza se encuentra el cuello de la costilla. El cuello de la costilla sirve para inserción de ligamentos. Y más por fuera se encuentra una tuberosidad, la tuberosidad de las costillas. Estas tuberosidades de las costillas sirven para articularse con las apófisis transversas de las vértebras torácicas. Las vértebras tienen sus apófisis transversas con una superficie articular precisamente para la tuberosidad de las costillas. Entonces, su extremidad posterior tiene cabeza, que se articula con los cuerpos vertebrales, tiene cuello para inserciones del ligamento y presenta un tubérculo o tuberosidad para articularse con las apófisis transversas. Este es el cuerpo y esta es la extremidad anterior. Entonces el cuerpo presenta una cara lateral, una cara medial que es cóncava, que mira hacia el tórax, un borde superior y un borde inferior. En el borde inferior se encuentra el surco costal para el paquete vasculonervioso intercostal, arteria, vena y nervio intercostal. Además presenta también inserciones de los músculos intercostales. Entre una costilla y otro, ese espacio que existe entre una costilla y otro está ocupado por músculos. Son los músculos intercostales, externo, interno e íntimo. Siempre entonces recordemos que en el borde inferior, en el canal costal, se encuentra el paquete vasculonervioso intercostal. La extremidad posterior, que es esta de aquí, presenta la cabeza, el cuello y el tubérculo o tuberosidad. Y la extremidad anterior para los cartílagos.
Esta es la primera costilla, es la más corta de las costillas. Tiene una característica, tiene una cara superior e inferior, borde medial y borde lateral. Lo que llama la atención, que diferencia a las demás, es que en su cara superior de la primera costilla existe un tubérculo, el tubérculo del escaleno anterior o tubérculo del infrán. Por delante de ese tubérculo existe un canal, el canal de la vena subclavia, y por detrás del tubérculo del infrán existe otro canal, el canal de la arteria subclavia, y principalmente también aloja al tronco primario inferior, es decir, al plexo braquial. Eso es la primera costilla, ¿no? Aquí está la primera costilla, su cara superior, aquí su cabeza, su cuello y su tubérculo, su extremidad anterior. Aquí está el tubérculo, una saliencia para el músculo escaleno anterior. Un poco más por detrás el escaleno medio, ¿no? Esta inserción del escaleno medio, y entre ellos se encuentra el surco de la arteria subclavia y del plexo, ¿no? Y por delante el surco de la vena subclavia. También presta otras inserciones, ¿no? Como el músculo serrato anterior y serrato posterior también. La segunda costilla tiene orientación oblicua, su cara lateral tiene una rugosidad donde se insertan los músculos escaleno posterior, ¿no? Escaleno posterior y serrato anterior. También no tiene surco costal, al igual que la primera. Y la 11 y la 12, su cabeza tiene una sola canilla también, no tiene tubérculo, surco ni ángulo. Es corta y horizontal, son cortas y horizontales. Eso en relación a las costillas y al esternón. Ahora, las vértebras se dividen en vértebras cervicales, vértebras torácicas y vértebras lumbares. Si miramos de frente y de atrás, la columna vertebral es rectilínea, es recta. Pero si miramos de lado, la columna vertebral tiene una serie de curvaturas. Una convexidad a nivel cervical que mira hacia adelante y concavidad que mira hacia atrás. A nivel torácico, la concavidad hacia adelante, la convexidad hacia atrás, y a nivel lumbar, al igual que la cervical, ¿no? La convexidad hacia adelante y la concavidad atrás. Algunas veces esto se acentúa, se llama lordosis, la convexidad de la región lumbar. Se llama lordosis cuando se acentúa principalmente en las mujeres embarazadas, después vuelven a lo normal. Pero hay algunos pacientes, algunas personas que tienen exagerada la columna lumbar, es decir, la lordosis lumbar, ¿no? Cuando existe también una exageración a nivel cervical, donde prácticamente la curvatura de la región cervical, que la convexidad mira hacia adelante y la concavidad atrás, muchas veces esto se exagera, donde la convexidad se vuelve posterior. Eso se llama cifosis. Ya son anormalidades de la columna vertebral. ¿Ya? Y escoliosis, cuando también se exageran estas, que tienen la forma de una S, ¿no? De una S itálica. El exagerar esa curvatura que tiene la columna vertebral se forma la escoliosis, generalmente a nivel de la región torácica, toracolumbar. Incluso he escuchado, por ejemplo, sobre las rectificaciones también, las inversiones lordóticas y cifóticas. Así es. Doctor, una consulta a una persona que sufre de escoliosis, ¿es recomendado que hagan ejercicio o al contrario es malo que hagan ejercicio de peso de arriba hacia abajo? La escoliosis generalmente aparece en la adolescencia. La escoliosis es una patología, generalmente no duele la escoliosis. La persona se da cuenta cuando se mira al espejo, por ejemplo, y está un poco, como se dice, torcida para un lado, digamos, ¿no?
Entonces, no duele la escoliosis asintomática y depende de los grados, ¿no? De los grados de la curvatura. Uno saca una radiografía y se miden los grados que tiene esa curvatura, ¿ya? Generalmente menos de 20 grados es lo normal, digamos, no hay ningún tipo de tratamiento. 20 a 40 grados ya existe tratamiento, se recomienda ejercicio. ¿Ya? El principal ejercicio, el mejor es la natación para la escoliosis. La natación, ¿ya? Ese es el mejor ejercicio para la columna vertebral. ¿Ya? Y después ya de ciertos grados, 50, 60 grados, el tratamiento es quirúrgico. ¿Ya? El tratamiento hay conservador mediante ejercicio, y si es exagerada la escoliosis, el tratamiento es quirúrgico. Hay que operar, rectificar mediante aparatos, mediante placas, tornillos, la columna vertebral. Y la columna vertebral está formada por vértebras. Y en este caso lo que nos interesa son las vértebras torácicas o vértebras dorsales, también llamadas. Son el número de 12, que corresponde a las 12 costillas. Y recordarán que las vértebras tienen características generales, donde las características generales son el cuerpo vertebral, el agujero vertebral, la apófisis espinosa, la apófisis transversa, mirando de lado, apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores, las láminas y los pedículos. Esas son las 7 características generales. Pero ya las vértebras se van diferenciando de una región a otra. ¿Ya? Tenemos las características ya particulares de cada región, donde las vértebras torácicas, entre sus características particulares, son que el cuerpo vertebral presentan superficies articulares que sirven para articularse con la cabeza de la costilla, como ven aquí, superficie articular superior, superficie articular inferior, que no tienen las otras vértebras, donde el agujero vertebral es de forma circular. En la región cervical es triangular, ¿no? Aquí es circular, que sirve para dar paso a la médula espinal y a sus cubiertas, ¿no? Sus envolturas. Donde la apófisis espinosa, esta de aquí, es oblicua y no es bifurcada como las vértebras cervicales, ¿no? Aquí es unituberculosa, no tiene bifurcación. Donde la apófisis transversa de las vértebras torácicas tienen una característica, una superficie articular, para articularse, como se ve aquí, con la tuberosidad de la costilla. La cabeza de la costilla para el cuerpo de la vértebra y la tuberosidad de la costilla para la apófisis transversa. Y las superficies articulares superiores miran directamente hacia atrás y las superficies articulares inferiores hacia adelante. Este de aquí es el pedículo. El pedículo tiene una escotadura inferior y una escotadura superior. Y cuando se articulan las vértebras, ven aquí que se forma un agujero formado por las escotaduras de los pedículos. El pedículo superior de esta vértebra y el pedículo inferior de esta otra vértebra van a formar el agujero de conjunción, por donde salen los nervios raquídeos. A través del conducto raquídeo se introduce la médula espinal, y de la médula espinal salen los nervios raquídeos a través de los agujeros de conjunción. Y si ustedes observan, entre una vértebra y otra vértebra existe el disco intervertebral. No es que una vértebra y otra vértebra, hueso con hueso, sino que entre ellas se encuentra un cartílago de tipo fibroso. A eso se llama disco
intervertebral. Este disco está formado por un 80% de agua. En cierta edad, el disco pierde agua. A partir de los 60 años, entonces se va a achatar el disco. Como una esponjita llena de agua, va a perder agua y se va a achatar. Va a disminuir de tamaño por la pérdida de agua que tiene el disco intervertebral. Al disminuir de tamaño, ¿qué va a pasar con la columna vertebral? Va a disminuir también la columna vertebral. Por eso a partir de los 60 años nosotros decrecemos, ¿no? Pero decrecemos, es decir, disminuimos de tamaño por la columna vertebral, no por los miembros inferiores o superiores, es la columna vertebral. ¿Ya? Doctor, una pregunta, lo que es el agujero de conjunción, ¿igual se le llama agujero intervertebral o es agujero de conjunción? Porque en el Ruger está como intervertebral. Sí, también se llama intervertebral. Y como por aquí salen los nervios raquídeos, muchas veces este disco intervertebral comprime al nervio, eso se llama hernia de disco, ¿ya? Ocasionando lógicamente un fuerte dolor donde va a ir a inervar. Generalmente las hernias se van a producir aquí en la parte inferior de la columna vertebral porque es donde existe el mayor peso, ¿no? Porque la columna vertebral soporta el peso del cuerpo. Y aquí es donde existe la mayor descarga de peso, generalmente en las últimas vértebras, y es ahí donde generalmente se producen las hernias de disco, ¿ya? Las hernias de disco. Y como por aquí están saliendo los nervios lumbares que van a inervar a los miembros inferiores, el plexo lumbar, por ejemplo, el nervio obturador y el nervio crural, van a ocasionar un fuerte dolor a la compresión de esos nervios, produciendo las hernias, ¿no? Entonces, estas escotaduras, tanto superior como inferior de los pedículos, van a formar los agujeros de conjunción. Entonces, todas las vértebras, no vamos a hablar de las cervicales, ya hemos hablado, ¿no? Las torácicas es lo mismo, cuerpo vertebral, agujero vertebral, apófisis espinosa, apófisis transversa, apófisis articulares superiores e inferiores, las láminas y los pedículos, ¿no? Con sus características ya mencionadas. La primera vértebra torácica, el cuerpo semejante a una vértebra cervical, ¿ya? En su cara superior o en su parte superior se encuentra la fosita costal. Pero una característica de la primera vértebra torácica es que presenta ganchos o apófisis semilunares. Recuerden las vértebras, vamos a verlas aquí, las cervicales. Las cervicales, bueno, no lo vemos de lado, pero estos son los ganchitos o apófisis semilunares en su cara superior de su cuerpo. Las vértebras torácicas no presentan eso de ahí, excepto la primera. La primera vértebra torácica tienen los ganchos, se puede confundir con una vértebra cervical. Algunas malformaciones, como por ejemplo el pectum excavatum, malformación del tórax. Lo contrario se llama tórax en el pectum carinatum o en quilla, porque es una prominencia que sale a la parte anterior. Quilla o pollo también le dicen, ¿no? También pecho de paloma. Ya la saliencia. Son malformaciones congénitas. ¿Ya? Incluso puede ser indicativo de una patología también, ¿no? Por ejemplo, el tórax, donde está modificado el tórax. Claro, hay que ver el examen tanto cardiológico como respiratorio, ¿no? Porque puede estar alterada la función respiratoria también. Los músculos intercostales, les decía yo que entre una costilla y otra costilla existen los músculos intercostales. Y aquí vemos en la imagen lateral, en esta imagen de aquí,
Existen los músculos intercostales externos, intercostal medio y el músculo intercostal, este intercostal interno y el intercostal íntimo, ya así se llaman ahora, intercostal externo, intercostal interno y intercostal íntimo. Este es el canal costal de la costilla superior y este es el borde superior de la costilla inferior. Este canal tiene un labio lateral y un labio medial. En el labio lateral se origina el intercostal externo y el intercostal interno. El interno, lógicamente, por dentro del externo. Ambos descienden y van al borde superior de la costilla inferior. Y en el labio interno, el intercostal íntimo. Y termina también en la costilla superior. Y algo importante, entre el intercostal interno y el intercostal íntimo se encuentra el paquete vasculonervioso intercostal, vean ustedes, en el surco costal, ¿no es cierto? Arteria, vena y nervio intercostal. Eso en el borde inferior de las costillas, no así en el borde superior, pues cuando se hace una punción a nivel torácico, se debe buscar el borde superior de la costilla. Aquí, el borde superior se debe puncionar, introducir la aguja hacia la cavidad torácica y no en el borde inferior de la costilla, porque si introducimos a través del borde inferior se puede lesionar el paquete vasculonervioso intercostal. ¿Sí era toracocentesis, no? Eso se llama toracocentesis. Entonces, ahí están los músculos intercostales, los intercostal interno y el intercostal íntimo llegan hasta la articulación externo-costal. En cambio, el intercostal externo llega solamente hasta el nivel de los cartílagos costales. Sí, a este nivel de la articulación condrocostal. El íntimo y el interno llegan próximos a la articulación externo-costal. Los músculos intercostales son músculos respiratorios. Elevan las costillas prácticamente aumentando el diámetro del tórax para favorecer la respiración. Casi igual que el escaleno. Igual que los escalenos. Exacto. Existen músculos respiratorios, ¿no? El principal músculo respiratorio es el diafragma. ¿Ya? El diafragma, que es el músculo, lo vamos a ver después, que se encuentra dividiendo el tórax del abdomen. Y está inervado por ¿qué nervio el diafragma? Frénico, ¿no? ¿De dónde proviene el nervio frénico? Del plexo cervical. De cervical 3, 4 y 5. Existe una raíz principal, cervical 4, ¿no? El cervical 4 es la raíz principal del nervio frénico. Pero es el plexo cervical, ¿no? Aquí está el intercostal externo, que viene desde el ángulo posterior, de la parte posterior de las costillas, y terminan cerca de la articulación externo-costal. Ese es el intercostal externo. Y va de una costilla a otra, ¿no es cierto? De una costilla a otra. El intercostal interno llegan a la articulación o a nivel de la articulación condroesternal. El externo solo llega hasta aquí, el interno cubre todo, ¿no? Al igual que el intercostal íntimo también va a llegar hasta más o menos unos 5 centímetros de la articulación condroesternal. Y existe el transverso torácico, que se dirige de los cartílagos costales a la cara posterior del esternón. Esos son los músculos transversos torácicos. Ese también, doctor, y usted también dice el triángulo del esternón, músculo triangular del esternón. Triangular del esternón también se llama. Glándula mamaria. Vean, estamos introduciendo un poco más ya al tórax, ¿no?
Entonces, ahora vamos a hablar de una glándula, una región que es la región mamaria. Las glándulas mamarias son glándulas apócrinas que se encargan de producir la leche, donde se encuentran en la parte anterior del tórax, ¿no? Son dos, una izquierda y otra derecha, pero pueden haber glándulas supernumerarias también. En el hombre las glándulas mamarias son atrofiadas, en la mujer lógicamente son desarrolladas, ¿no? Corresponden su desarrollo a partir de la pubertad, ¿no? La glándula mamaria está formada por una fascia, la fascia pectoral, en su interior el serrato. Entre la mama y la fascia se encuentra el espacio retromamario. Una parte del tejido glandular se extiende en el borde lateral, el ángulo superolateral de la glándula se llama cola de Spencer, que se dirige a la región axilar. La glándula se inserta en la dermis de la piel por medio de ligamentos suspensorios, los ligamentos de Cooper de la glándula. Y el pezón es una prominencia formada por fibras musculares lisas. Está rodeado por una piel pigmentaria, se llama areola mamaria, la cual se pigmenta durante el embarazo. Se hace más pigmentada la areola mamaria durante el embarazo. Y los tubérculos que tiene la areola mamaria crecen también durante el embarazo. Los tubérculos de Morgagni se transforman en von Morgani. El parénquima de la glándula mamaria está formado por 15 a 20 lóbulos que desembocan por medio de un conducto en el vértice del pezón, se llama conducto galactóforo. Los conductos convergen en el pezón por debajo de la areola, cada conducto tiene una porción dilatada, se llama seno lactóforo, donde se acumula la leche para posteriormente salir. La areola posee glándulas sebáceas, secretan sustancia oleosa, lubricante. Los pezones carecen de grasa y pelo, ¿no? La mama se puede dividir para fines clínicos en 4 cuadrantes. El tejido glandular que se extiende hacia la axila, el cuadrante superior externo. Da lugar a frecuentemente el desarrollo de tumores. Entonces veamos aquí, esta es la glándula mamaria, aquí está el pezón mamario y la areola de la mama. Para fines clínicos se divide en cuadrantes, es decir, una división topográfica, ¿no? Cuadrante superoexterno, superointerno, inferointerno y inferoexterno. Del superoexterno nace una prolongación que se dirige al hueco axilar, se llama la cola de Spencer. El lugar donde más se presentan los tumores es en este cuadrante. El cáncer en la mujer con mayor frecuencia es en la glándula mamaria, el cáncer de mama. En el hombre es el cáncer de próstata, el de mayor frecuencia. ¿Sí? El cáncer de mama y generalmente aquí en el cuadrante superoexterno. En cualquiera de los cuadrantes, pero en el que más se presenta en el superoexterno. Por eso aquí están los 4 cuadrantes, aquí está la cola de Spencer, en el cuadrante superoexterno donde más se presenta, ¿no? Entonces normalmente la mujer mismo puede hacer su control de sus glándulas si no existe algún quiste, alguna tumoración a nivel de la glándula mamaria, levantando así uno el brazo o el miembro y con la otra mano palpar la glándula mamaria buscando nódulos, tumoraciones, nódulos que no sean duros principalmente, ¿no? Y les decía yo que la glándula mamaria es una, pero puede haber supernumerarias, ¿no? Existe esta línea, se llama línea mamaria, que viene de la parte anterior, la línea axilar anterior, pasa por el medio de la glándula mamaria y llega hasta la región inguinal. En cualquiera de ese trayecto pueden haber glándulas mamarias supernumerarias,
Esa es la línea mamaria. No podemos encontrar más abajo o más adentro. Tenemos que saber que existe la línea mamaria. Viene desde la parte anterior de la axila, ¿no? Línea axilar anterior, mama hasta la región inguinal. Cualquiera de los trayectos puede existir glándula mamaria. Como vemos aquí, está la glándula mamaria y aquí hay otra glándula mamaria, miren, en la parte inferior. Tanto en hombres como en mujeres, ¿ya? Entonces uno busca el trayecto y lógicamente la glándula mamaria, en su ubicación normal, ya ustedes la conocen, pero tienen que buscar en el trayecto también. Son anomalías, ¿no? Ahí, miren, una glándula mamaria, ¿no? Igual en el otro lado, en la línea. Puede haber más abajo inclusive, ¿no? Ya saben la línea. Eso se llama polimastia, ¿no? Glándula supernumeral. O macromastria, mastia cuando son grandes, pequeñas micromastias. Y aquí están otras anormalidades, ¿no? Una asimetría de glándula mamaria, por ejemplo, ¿no? Una glándula más pequeña, una glándula mayor, ¿no? La asimetría de la glándula. En el espesor del tejido celular subcutáneo, ahí se encuentran los lobulillos en la glándula mamaria, donde se produce la leche, ¿no? Esos lobulillos, de los lobulillos nacen los conductos, son los conductos galactóforos, que terminan en el vértice del pezón. ¿Ya? Aquí está la piel, luego se encuentran los lobulillos en la glándula mamaria, los conductos galactóforos, vean todos en su conjunto, van a ir a terminar a nivel del vértice del pezón. ¿Ya? Existen unas dilataciones que es el reservorio de la leche antes de que el seno galactóforo cerca ya del vértice del pezón. Cuando el niño, el bebé nace, al chupar la glándula mamaria se produce un acto reflejo a nivel del sistema nervioso, desde el vértice del pezón hasta el sistema nervioso, para que el hipotálamo, a través de la glándula hipófisis o pituitaria, libere la prolactina. Es una hormona que ya hace liberar a la leche. Entonces tiene que haber succión para que haya liberación de la leche. No hay succión, la leche no sale, ¿no? Así como debe salir, ¿no? Entonces tiene que ser con la succión, con el estímulo del bebé succionando para que la prolactina del hipotálamo sea liberada para producir la leche. Ahí vemos el vértice del pezón, la areola mamaria. El vértice del pezón tiene un orificio por donde sale lógicamente la leche, ¿no? La secreción láctea. Y la irrigación de la glándula mamaria es a través de la arteria axilar, arteria mamaria interna, arterias intercostales, ¿no? El retorno venoso lo realiza a través de las venas del mismo nombre, ¿no? El drenaje linfático primario hacia los nódulos de la axila y la región supraclavicular. El drenaje secundario a nivel de la cadena mamaria interna. Esto se refleja en la diseminación de la enfermedad, es decir, cuando existe un cáncer de mama, debemos buscar nódulos también, nódulos linfáticos a nivel de la región axilar o supraclavicular. Los nódulos son pequeños, como un frijolcito, más pequeño todavía, pero pueden crecer, ¿ya? Pueden crecer como un huevo, digamos, ¿no? Nódulos, ahí se llaman nódulos linfáticos porque hay alguna alteración en la glándula mamaria. Huevos de codorniz, ¿conocen? Los más chicos, ¿no? No los huevos de gallina. Entonces el crecimiento varía, ¿no? Acá está la cadena ganglionar, estos son los nódulos, la cadena linfática, son pequeñitos, vean ustedes, pero pueden crecer, al crecer, como un huevo de codorniz, ¿ya?
Entonces se palpa y quiere decir que haya alguna alteración a nivel de la glándula mamaria. Y es así como la mujer debe mirarse al espejo buscando alguna asimetría, buscando alguna nodulación, levanta los brazos y con uno de los miembros ya se va palpando con el pulpejo de los dedos buscando nódulos, ¿no? Buscando tumor. ¿Ya? O puede ser en echada o de pie. En realidad de las dos formas debe realizar. En caso de que exista alguna alteración, ya les oriento, tienen que ir a hacer una mamografía, ¿no? Si ustedes ven que existe una nodulación, una ecografía o una mamografía. Buscando nódulos, ¿no? Así aparecen. Normalmente no existen los nódulos, pero pueden aparecer las nodulaciones. La especialidad es la mastología, ¿no? Exactamente. Una mastóloga, ¿no? Aquí está el nódulo. Aquí está el nódulo. Muy bien. Salimos de la glándula mamaria, nos introducimos un poquito más. Por detrás de la glándula mamaria se encuentran ya músculos. Ahí está el músculo de la región anterolateral del tórax. Ahí tenemos el pectoral mayor, menor, subclavio y el serrato. Aquí están los músculos, aquí está el pectoral mayor, por detrás va a estar el menor, el serrato, y aquí por debajo de la clavícula el músculo subclavio. Este es el pectoral mayor. Tiene una inserción a nivel de la clavícula, recuerdan la clavícula, su borde anterior y su cara superior, en su parte interna inserta u origina al pectoral mayor, la cara anterior del cuerpo del esternón al pectoral mayor y las 7 primeras costillas, cartílagos costales al pectoral mayor. Es decir, tiene el pectoral mayor en su origen fascículos claviculares, fascículos esternales y fascículos costales, en las primeras 7 primeras costillas, ¿no? O cartílagos costales. Igual que el deltoides, con su fascículo clavicular, fascículo acromial y fascículo espinal, termina en la B deltoidea. Aquí el pectoral mayor, fascículo clavicular, external y costal. Desde allí esos fascículos se van a dirigir hacia afuera. ¿Y dónde va a terminar el pectoral mayor? En el labio anterior de la corredera o surco bicipital. Entre el borde superior del pectoral mayor y el borde medial del deltoide se encuentra el surco deltopectoral. ¿Qué vena es esa de ahí? Cefálica. Cefálica, muy bien. ¿Dónde desemboca? ¿En la subclavia o axilar? En la subclavia, ¿no? Generalmente, en la vena subclavia. La basílica es la vena axilar, ¿no? Disculpe, doctor, una pregunta. En el surco deltopectoral simplemente está pasando lo que es la vena cefálica Solo o hay eso. arteria o algo así. No. La arteria axilar es ya más por dentro, ¿no? La arteria axilar. En el hueco axilar, ¿no? ¿Este sería un plano suprafacial, doctor? Vamos a ver un plano subcutáneo. Por debajo de la aponeurosis. Piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, y luego ya viene el músculo y esa vena. Gracias. Ok. Pectoral mayor. Aquí está el pectoral menor, se origina en la cara lateral de la tercera, cuarta y quinta costilla y termina en la apófisis coracoide. El subclavio es este de aquí, cara inferior de la clavícula, cara superior de la primera costilla. El pectoral menor, tercera, cuarta y quinta costilla, a la apófisis coracoide. Aquí está la arteria, lo que preguntaba ahí, la arteria subclavia, perdón, la arteria axilar y la vena axilar. La arteria axilar en su porción suprapectoral, en su porción retropectoral y en su porción infrapectoral, ¿no? 3 porciones tiene en su recorrido la arteria axilar en relación al pectoral menor, suprapectoral, retropectoral e infrapectoral. Pero en relación al pectoral mayor, borde inferior del pectoral mayor cambia de nombre,
Ya no es axilar, sino arteria humerado-braquial. Entonces, desde el borde o la cara inferior, cuando pasa la clavícula, la arteria subclavia, se transforma en axilar hasta el borde inferior del pectoral mayor. Y en su recorrido tiene las porciones supra, retro e infrapectoral en relación al pectoral menor. Entonces, estos músculos, tanto el pectoral mayor como el pectoral menor, aproximan el brazo hacia la cavidad torácica. ¿En qué acto? En el acto de abrazar, por ejemplo. O en el acto de trepar un árbol, por ese músculo, los trepadores también, principalmente al pectoral mayor, ¿no? En cambio, el subclavio es un músculo bien diminuto, donde eleva la primera costilla o baja la clavícula, ¿no? Porque se inserta en la primera costilla o en la clavícula. Y en la clavícula. Y el serrato mayor, que tiene esa característica de los dientes de una sierra, por eso se llama serrato, se va a originar en las primeras 10 costillas, desde la primera hasta la costilla número 10. ¿Y dónde va a ir a terminar el serrato? En la escápula, ¿en qué parte? En la cara costal del borde medial del escápula. ¿Cara qué? Costal o anterior del escápula. Borde vertebral, ¿no? Borde interno en su labio anterior. Muy bien. Este músculo, sus fascículos superiores y sus fascículos inferiores son inspiratorios del serrato. Sus fascículos medios son expiratorios. Está inervado por el nervio de Charles Bell, o nervio de Carlos Campana, en español. Ese nervio está formado por el 9º y 10º nervio intercostal y ramas del C1, C2 y C3 nervios cervicales. Es el mismo. Charles Bell, Carlos Campana, o torácico largo o longo, es el mismo. O también llamado nervio respiratorio externo, porque el nervio respiratorio interno es el frénico. El respiratorio externo que inerva el serrato es este de aquí, el nervio de torácico externo, ¿no? De Charles Bell. Esa está acompañada de la arteria torácica lateral, doctor. La arteria torácica externa. Entonces aquí está el serrato, como ven ustedes, en forma de un diente de una sierra, ¿no? Inervado por C5, C6 y C7, 9º y 10º intercostal. Es el nervio respiratorio externo o nervio de Charles Bell. Y estos nervios en su conjunto forman el nervio respiratorio externo. Muy bien. Y nos vamos introduciendo, ¿no? Un poco ya hemos hablado de las costillas, vértebras, esternón, glándula mamaria, músculos intercostales. Ahora hemos hablado del continente, ahora vamos a hablar del contenido, ¿no? El contenido del tórax. Mediastino. ¿Qué es el mediastino? Mediastino es un espacio delimitado por los pulmones. De las caras mediastínicas de los pulmones se forma ese espacio llamado mediastino. El mediastino contiene una serie de órganos, ¿no? El corazón, arterias, venas, nervios, y hay una división topográfica también. Vean, donde vamos, topográficamente se tiene que dividir las estructuras, ¿no? Entonces, existe una división topográfica. Vamos a hablar mediastino superior, mediastino inferior que se divide en anterior, medio y posterior. Y vamos a ver qué estructuras están en cada uno de esos mediastinos, de esos espacios. Ya vemos, ¿no? Que si miramos de frente tiene la forma de un reloj de arena. Al descubrir el esternón y ver de frente el mediastino, es ancho por arriba, ancho por abajo y angosto en la parte media, en forma de un reloj de arena. Este es el espacio entre los dos pulmones, formado por las pleuras. Si ya vemos los límites del mediastino, ya nos damos cuenta. Por delante
el esternón, la cara posterior del esternón y los cartílagos costales. Por detrás, la columna vertebral, ¿no? A los lados, Con las caras mediales internas, las cuerdas pulmonares. las caras internas de ambos pulmones, ¿no? Caras mediastínicas de los pulmones. ¿Está bien? Por abajo, el diafragma. Y por arriba, la abertura superior del tórax. Ya sabemos el límite de la abertura superior del tórax. Ahora, sigamos. ¿Y bien? El límite anterior, el esternón, el límite posterior, la columna vertebral, el límite superior, la abertura superior, el límite inferior, el diafragma. Y aquí los pulmones. Aquí está el límite anterior, el esternón, los cartílagos costales. Posteriormente, la columna vertebral. Superiormente, la abertura superior del tórax. Inferiormente, el músculo diafragma. Este es el músculo diafragma. Vean que es convexo el músculo diafragma. Y ya vemos, vamos a hacer división, ¿no? Existe mediastino superior y mediastino inferior. Si trazamos una línea horizontal que va desde el ángulo de Lois, que es la unión de la segunda costilla o segundo cartílago costal con el esternón, hacia la parte posterior de la región torácica, es que dividimos mediastino superior y mediastino inferior. El mediastino inferior se divide en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Y ya nos damos cuenta cómo está formado el mediastino anterior, cara posterior del esternón y cara anterior del pericardio del corazón. Ese es el mediastino anterior. El mediastino medio, entre la parte anterior o el pericardio anterior, el pericardio posterior o la división de la tráquea, es el mediastino medio. Y por detrás en la división de la tráquea y la columna vertebral es el mediastino posterior. Y abajo, lógicamente, el diafragma, ¿no? Aquí vemos entonces la división: mediastino superior, mediastino inferior. Desde el ángulo de Lois, la parte anterior, hasta más o menos la cuarta vértebra dorsal o torácica, o la unión de la torácica 4 con la 5, o el disco intervertebral entre la torácica y 5 y 4 es la línea imaginaria que divide mediastino superior y mediastino inferior. Ya el mediastino inferior se divide en anterior, en medio y en posterior. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el mediastino inferior, anterior, ¿entre quién? Entre el esternón y el pericardio del corazón. La parte anterior o la cara anterior, el pericardio del corazón. ¿Qué hay de contenido en este mediastino anterior? ¿Cuál es el contenido? Tejido conectivo laxo, ligamentos externos pericárdicos, ganglios linfáticos, ramas mediastínicas de la arteria torácica interna y resto del timo. Eso es el contenido del mediastino anterior. El mediastino medio, es decir, inferior y medio, delimitado por qué? Por pericardio del corazón y posteriormente, que hemos dicho, la división de la tráquea. ¿Qué hay en el mediastino medio? El corazón principalmente. El contenido del mediastino inferior y medio es el corazón. La porción ascendente de la aorta, la vena cava superior, la parte inferior, las venas ácido, la bifurcación de la tráquea, los bronquios,
las venas pulmonares, nervios frénicos, plexo cardíaco y ganglios traqueobronquiales. Ese es el contenido del mediastino medio. El mediastino posterior, ¿entre qué se encuentra? Entre la bifurcación de la tráquea, la cara posterior del pericardio y la columna vertebral. Ese es el mediastino posterior. ¿Qué hay en el mediastino posterior? La arteria aorta descendente, torácica descendente, ¿no? O aorta torácica, venas ácidos y ácidos accesorias, nervios vagos y nervios esplácnicos, el esófago, el conducto torácico, ganglios linfáticos mediastínicos posteriores y la gran vena linfática. Ese es el contenido del mediastino posterior. Ahí vemos mediastino superior, el contenido, los órganos, las arterias y los nervios. En el mediastino superior está el timo, la tráquea, el esófago, el conducto torácico. ¿Qué arterias hay en el mediastino superior? Arco aórtico, tronco cardioencefálico, carótida, subclavia, vena cava superior, que va a descender, ¿no?, hacia el mediastino medio, tronco venoso, nervios vagos, laringeos, nervios cardíacos frénicos. Y aquí el contenido que ya lo hemos visto del mediastino anterior, medio y posterior. Nervios frénicos, recuerden, en el mediastino medio. Nervios vagos en el mediastino posterior. Miren, este es el contenido, ¿no? Ahora vamos a ver las estructuras que hay en el mediastino. Timo, ahora veamos el contenido, ¿no? Es decir, describir el contenido. ¿Dónde está el timo? En el mediastino superior. Es un órgano linfoide, el timo. Al decir órgano linfoide, ¿qué quiere decir? Produce linfocitos. Son los linfocitos glóbulos blancos. En realidad ahí maduran los linfocitos T. Pues los linfocitos, glóbulos blancos, rojos, plaquetas, ¿dónde se forman? ¿Dónde se forman los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas? ¿Qué? En la médula ósea. En el interior de nuestros huesos largos está el tejido óseo esponjoso. Y entre las trabéculas del tejido óseo esponjoso se encuentra la médula ósea roja, que es la encargada de producir las células sanguíneas, blancos, rojos y plaquetas. Y ahí se producen los linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B van a madurar en el vaso, por eso es B. Y salen a la sangre y se transforman en anticuerpos, los linfocitos B. ¿Ya? Han escuchado hablar de anticuerpos, ¿no? Inmunoglobulina, IgG, IgM. Son los linfocitos B que se han transformado en el torrente sanguíneo en anticuerpos. Y existen los linfocitos T. Los linfocitos T maduran en el timo, por eso se llaman linfocitos T. Solo que el timo, hasta los 8 o 10 años, es su mayor producción. Después se atrofia el timo. En nosotros ya casi no está funcionando el timo. Pero en los niños sí funciona. 6 años, 7 años, 8 años, están funcionando su timo. Entonces ya en nosotros ya no está funcionando. Peso 10 a 15 gramos. Usted decía que los linfocitos T maduran en el timo, ¿no? Y Sí. el T en el vaso. En el vaso. ¿Dónde mueren, por ejemplo, los linfocitos? Los linfocitos, es decir, los glóbulos blancos tienen una vida de horas, días o algunas semanas. No hay exactamente, vive tanto tiempo. ¿Ya? Pueden vivir horas, días o semanas. ¿Ya?
Generalmente son horas o algunos días, porque los glóbulos blancos se van muriendo y van saliendo otros de la médula. Constantemente hay una remoción. En cambio, los glóbulos rojos viven 120 días, 4 meses. Y las plaquetas viven 10 días. Entonces se van removiendo las células sanguíneas. Entonces, crece hasta la pubertad. Después de la pubertad, por decir, ya a partir de los 18 años ya no tenemos timo. 30-40 gramos hasta la pubertad, va aumentando de tamaño. Entonces la localización a nivel de la parte posterior de la horquilla o del manubrio o mango del esternón, esa es su localización del timo. Ya su vascularización por las arterias tiroideas inferiores, mamaria interna, desembocan las venas en el tronco venoso brachiocefálico, inervado por el sistema simpático a través del ganglio estrellado o estelar, el ganglio simpático superior, y el sistema parasimpático a través del nervio vago, neumogástrico. Eso en relación al timo. En relación a la aorta, la arteria aorta nace del ventrículo izquierdo, luego se hace ascendente, es la aorta ascendente, que se encuentra en el mediastino medio. Posteriormente forma un arco, es el arco aórtico, ya esto está en el mediastino superior, el arco aórtico. Y luego desciende al tórax, que es la aorta descendente o aorta torácica, ya en el mediastino posterior. En su recorrido, esta arteria va a dar origen a ramas, arterias bronquiales, por ejemplo. Las arterias bronquiales que se van a dirigir a inervar a los bronquios, a las pleuras y a irrigar, a los bronquios, las pleuras, los pulmones. Las arterias mediastínicas posteriores también son ramas de esta arteria aorta. Arterias esofágicas medias que irrigan al esófago, también ramas de esta arteria aorta. Las arterias intercostales aórticas, las arterias diafragmáticas o frénicas superiores. Esas son las ramas que desprende la arteria aorta torácica en su trayecto. Porque la aorta tiene 3 porciones: el arco aórtico o callado de la aorta, aorta torácica o descendente, la porción torácica, y cuando pasa el diafragma a nivel de T12 se transforma en arteria aorta abdominal hasta la lumbar 4, donde se divide en arterias ilíacas internas y externas. Entonces las arterias bronquiales, las arterias mediastínicas, las arterias esofágicas, intercostales posteriores, pericárdicas y frénicas superiores o diafragmáticas superiores, esas son las ramas de la arteria aorta torácica. Ahí está la arteria aorta, que está un poco dirigida hacia el lado izquierdo de la columna vertebral. El esófago la desplaza un poco a la izquierda. Y desciende, pasa el orificio aórtico del diafragma. Esa es la arteria, y en su recorrido va a dar esas ramitas que son las arterias intercostales, bronquiales, esofágicas, diafragmáticas, mediastínicas. Doctor, observándolo bien, está como cabalgando, ¿no? El bronquio principal izquierdo, ¿no? Sí, al izquierdo sobre todo. Y a la tráquea, ¿no? Existe el estrangulamiento de la tráquea en ese nivel, el estrangulamiento aórtico de la tráquea. Luego el esófago. El esófago es continuación de la faringe. ¿En qué mediastino estamos? Si estamos hablando de aorta, de esófago posterior, ¿no? Estamos en el mediastino posterior. El esófago de la sexta cervical hasta la 12 torácica, 11 torácica, es el límite del esófago.
El esófago es continuación de la faringe y por abajo se va a continuar con el estómago. ¿Cuál es la función del esófago? De traer el contenido alimenticio desde la faringe hasta el estómago. Esa es la función que tiene el esófago. Una longitud de 25 centímetros de longitud. Okay, y esa es la ubicación en el mediastino posterior, por delante de la columna vertebral. Tiene varios estrechamientos. En la parte superior, el estrechamiento cricoideo por el cartílago cricoide de la laringe, estrechamiento aórtico por el callado de la aorta, estrechamiento bronquial por el bronquio izquierdo y el estrechamiento diafragmático a nivel de la región diafragmática. Tiene tres porciones el esófago: una porción cervical, una porción torácica y una pequeña porción abdominal. Entonces, 4 estrechamientos y 3 porciones. Su irrigación: las arterias tiroideas inferior, aortas, bronquiales, coronaria estomáquica o gástrica izquierda, diafragmática. Drenan a las venas gástrica izquierda y ácidos. Sus relaciones por delante con la tráquea, arteria pulmonar derecha, por detrás con la columna vertebral, es decir, por detrás la tráquea, ¿no? Y la columna vertebral. A la derecha las pleuras, venas ácido, a la izquierda el callado de la aorta, ¿no? En el lado izquierdo. La arteria subclavia, el conducto torácico, los nervios laringeos recurrentes, rama del vago. Sistema linfático. Estamos en el mediastino posterior. En el mediastino posterior se encuentra el conducto torácico y la gran vena linfática. El conducto torácico, que recoge la linfa, ¿ya? La linfa proviene de una región, a nivel de la región lumbar, y asciende el conducto torácico, pasa al diafragma y va a ir a terminar a nivel del ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Aquí en el lado izquierdo, aquí está el conducto torácico recogiendo la linfa del lado izquierdo del cuerpo y terminando en este ángulo, el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Ahí termina, desembocando o trayendo la linfa hacia la circulación venosa. Esta es la vena yugular, la vena subclavia. Entre las dos forman el tronco venoso brachiocefálico. Con el otro tronco venoso forman la vena cava superior, que termina en el atrio derecho. Entonces la gran vena linfática se origina en la región lumbar, en el conducto torácico, en la región lumbar, es contenido del mediastino posterior y termina en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo o ángulo de Pirogov también llamado. La gran vena linfática recoge la linfa del lado derecho del cuerpo y va a ir a terminar en el ángulo yúgulo subclavio del lado derecho o ángulo Pirogov derecho. Hay dos ángulos entonces de Pirogov, ¿no? Sí, izquierdo y derecho. En el izquierdo el conducto torácico es donde termina, en el derecho la gran vena linfática. Las venas ácigos, los sistemas ácigos. Existen en el mediastino posterior unas venas llamadas venas ácigos mayor y venas ácigos menor y accesoria. En el lado derecho se encuentra la vena ácigos mayor, como está formada por las venas intercostales. La unión de las venas intercostales, recuerdan que hay en cada costilla los surcos costales, y ahí están las venas intercostales. ¿Dónde terminan las venas intercostales? En esta vena ácigo mayor, en el lado derecho. Se forma esta vena ácigo mayor por la unión de las venas intercostales y la vena lumbar ascendente derecha. ¿Dónde va a ir a terminar? En la vena cava superior.
En el lado izquierdo del tórax se encuentra la vena ácido menor, que se une a la vena ácido accesoria. Estas cruzan la línea media y terminan en la ácido mayor. En la ácido mayor, y la ácido mayor va a ir a terminar a la vena cava superior. Entonces, la vena ácido menor se forma por la vena lumbar ascendente izquierda y venas intercostales del lado izquierdo. Ambos sistemas ácidos se unen, pero a través de la vena ácido mayor es donde termina en la vena cava superior. Aquí están las venas, vena ácido mayor en el lado derecho, vena ácido menor y accesoria en el lado izquierdo, se unen y termina a través de la vena ácido mayor en la vena cava superior. ¿Y cómo se forma esta vena cava superior? Por los dos troncos venosos. Por la unión de los troncos venosos brachiocefálicos, izquierdo y derecho. ¿Cómo se forman los troncos venosos? Unión de la vena yugular y subclavia, ¿no? Tanto izquierda como derecha. Hay dos troncos. Aquí está vena subclavia izquierda y yugular interna, tronco venoso del lado izquierdo, tronco venoso del lado derecho, vena cava superior. Este termina en el atrio derecho. Aquí está el aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente, ¿no? Ya saben que del arco aórtico forma o da origen a la carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda, y en el lado derecho del callado el tronco brachiocefálico que origina la carótida y la subclavia derecha. Existen sistemas simpático y parasimpático del tórax. En el cuerpo, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso voluntario y sistema nervioso involuntario. Así en esas palabras más fáciles. El involuntario también se llama autónomo y está constituido por el simpático y el parasimpático. Entonces, sistema involuntario o autónomo es simpático y el parasimpático. El sistema simpático, iniciemos por el parasimpático. Aquí dice, mire, parasimpático. ¿Ya? Aquí. El sistema parasimpático está formado principalmente por el nervio vago. Inerva al cuello, a los órganos torácicos y a los órganos abdominales y órganos pélvicos. Es decir, pulmones, bronquios, intestino delgado, intestino grueso, hígado, vaso, páncreas, útero. Es decir, los órganos torácicos, abdominales y pélvicos es el sistema parasimpático por el nervio neumogástrico. ¿Ya? Nervio neumogástrico, parasimpático. ¿Ya? El sistema simpático es ya por la cadena simpática. Vean ustedes aquí, esta es la columna vertebral, vean. Columna vertebral. Vamos a hacer con este de aquí. La columna vertebral. Cervical, torácico, lumbar. ¿Ya? El sistema simpático viene de la columna torácica o del T2 prácticamente hasta la región lumbar. El sistema simpático, ¿recuerdan los agujeros de conjunción? ¿Qué salen por los agujeros de conjunción? Los nervios raquídeos. En su salida estos nervios van a formar unos ganglios. ¿Ya? Ganglios raquídeos. ¿Ya? Los ganglios raquídeos. De ahí se desprenden los nervios simpáticos.
¿ya? La cadena simpática que nosotros llamamos. ¿Ya? Entonces vean ustedes de la región torácica, lumbar 1 y lumbar 2, sistema simpático. ¿Ya? Y el parasimpático, neumogástrico, porque el neumogástrico está en el mediastino posterior, luego llega al abdomen también. Entonces, las vísceras torácicas, abdominales y pélvicas están inervadas por el simpático y el parasimpático. ¿De dónde proviene el simpático? De la cadena simpática que proviene de aquí. ¿Ok? ¿Y cómo llega al abdomen, y cómo llega a la pelvis, y cómo llegan esos nervios al tórax? Pasando el músculo diafragma. A través de las arterias, ya rodean a las arterias formando plexos, ¿ya? A través de las arterias principalmente, ¿ya? A nivel de la región torácica se van a formar dos nervios, nervio esplácnico mayor y nervio esplácnico menor. Esos nervios van a dirigirse al abdomen, los nervios esplácnicos. En el abdomen van a terminar en unos ganglios, se llaman ganglios semilunares. De los ganglios semilunares van a nacer los plexos. 3 plexos importantes que hay en el abdomen. ¿Ya? Plexo celíaco, el plexo mesentérico superior y mesentérico inferior. De esos plexos que forman el sistema simpático, va a acompañar a las arterias, y así acompañando las arterias van a inervar a los diferentes órganos. ¿Ya? Y el sistema parasimpático es el neumogástrico. ¿Ya? Entonces, los órganos torácicos, abdominales y pélvicos y los vasos sanguíneos, sistema simpático y parasimpático. ¿Ok? Simpático, cadena simpática, y parasimpático, nervio neumogástrico. Pero hay estructuras a nivel de la cabeza que necesitan del sistema simpático y el parasimpático. Ya no es el nervio vago. El simpático sigue siendo el mismo. ¿Ya? Porque aquí se van a formar ganglios en la región cervical. Ganglio cervical superior, cervical inferior y cervical medio y cervical inferior. Y de aquí va a salir la inervación a al cuello y a la cara, a las glándulas. ¿Ya? Eso del sistema simpático. Pero el parasimpático ya no es el neumogástrico. Le doy un ejemplo. La secreción de la glándula lagrimal, ya no, la glándula lagrimal, necesita del sistema parasimpático, pero ya no es el neumogástrico. ¿Qué nervio inerva la glándula lagrimal? El facial. Nervio facial. Entonces, el parasimpático de la glándula lagrimal es el facial. Glándula parótida. ¿Qué nervio inerva la glándula parótida? Glosofaringeo. El parasimpático de la glándula parótida, glosofaringeo. A la glándula submandibular y sublingual, facial. El parasimpático de la glándula submandibular, sublingual, el facial. Pero el parasimpático del torácico, abdominal y pélvico es el neumogástrico. ¿Ya? A nivel del globo ocular hay miosis y hay midriasis. ¿Recuerdan? La miosis, la contracción de la pupila, y la midriasis, la dilatación. La miosis produce el sistema parasimpático. ¿Pero qué nervio es el parasimpático de la miosis? El tercer par craneal. Motor ocular común, el óculo motor, que nace del mesencéfalo. Hay un ganglio especializado ahí, el núcleo de Edinger-Westphal. Y al ganglio ciliar también inerva al ganglio ciliar, la acomodación del cristalino, que es el tercer par craneal. ¿Ya? Entonces vean ustedes cómo es diferente el sistema simpático y el parasimpático. ¿Ya? No siempre es el vago el parasimpático, hay otros nervios. ¿Ya? Inclusive a nivel del mesencéfalo y a nivel del cuarto ventrículo existen los
núcleo salivatorio superior y salivatorio inferior, que son los que están inervando a la glándula parótida sublingual y submandibular, provenientes del glosofaríngeo y del facial. ¿Ok? Eso se afecta en la parálisis facial, ¿no? Ya eso es aparte, ¿sí? La parálisis facial es motora, ya no es del... Yo le preguntaba por el mismo hecho del lagrimeo de la pílcora y la Sí, afecta, claro, afecta a todo, pues, ¿no? Hasta el gusto, porque el facial también lleva el gusto, ¿no?, de la lengua. Entonces, ese es el resumen prácticamente, por eso les decía yo, aquí están órganos cervicales, órganos torácicos, el corazón, sistema simpático y parasimpático. ¿Ok? Ya saben entonces de dónde viene el sistema simpático y el parasimpático. Aparato respiratorio. Contenido está. Bueno, aparato respiratorio, empezamos por las fosas nasales. De las fosas nasales, la laringe. La laringe se va a continuar con la tráquea con los bronquios y los pulmones. Ese es el aparato respiratorio, los órganos que constituyen el aparato respiratorio. Entonces la tráquea es un conducto que se continúa por arriba por la laringe y que se va a dividir en bronquio derecho y en bronquio izquierdo. Y si vemos la conformación de la tráquea, está constituido por anillos traqueales de tipo cartílago y alino, son cartilaginosos. Esos anillos o semianillos, porque como ven en la figura de en medio, estos semianillos no es que sean circulares, sino que en la parte posterior están unidas por músculos traqueales. Y aquí es por donde ingresa el aire, ¿no? Este es el lumen de la tráquea. Ya histológicamente, ustedes ya deben saber más que mí. Tiene una mucosa con su epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes, ¿no? Estas células caliciformes que producen el moco, ¿no? Ese es el epitelio de la tráquea, el pseudoestratificado. Entonces ocupa el mediastino superior y también el mediastino inferior. Divide el mediastino medio, el mediastino posterior, la división de la tráquea, ¿no? Existen dos bronquios, bronquio derecho y bronquio izquierdo. Los bronquios después se van a dividir en bronquios intrapulmonares y extrapulmonares. ¿De dónde a dónde se extiende la tráquea? De 6 a de 4. Ahí es la división de la tráquea. Inclusive internamente existe un espolón que se llama la carina traqueal. Tiene una porción cervical, la tráquea, y una porción torácica, que está formada entre 15 a 20 anillos traqueales. Sus relaciones por la parte anterior, por las venas tiroideas, troncos venosos, por detrás con el esófago, a la derecha lógicamente con las pleuras, con el pulmón, con las venas cava superior, venas ácidos, nervios vagos, nervios frénicos, a la izquierda con la carótida primitiva izquierda, nervios laringio, frénico y ganglios. Ya los bronquios, a nivel de la cuarta vértebra dorsal, a nivel de la carina o el espolón traqueobronquial, se divide en bronquio derecho y bronquio izquierdo. El bronquio derecho es más corto, es más ancho y más verticalizado. El bronquio izquierdo es más largo, más horizontal y de menor diámetro. Estos bronquios se introducen a través del lilio pulmonar. Aquí está el lilio pulmonar, en la parte inferior. Estos son los pulmones, la cara mediastínica de los pulmones. Por ahí se introducen
Y una vez introducidos se van a dividir en bronquios lobulares. Los bronquios intrapulmonares se van a dividir en el pulmón derecho, en bronquio lobular derecho, superior, medio e inferior. Porque el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior. En cambio, el pulmón izquierdo solamente tiene 2 lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior. Carece de lóbulo medio. Entonces, el bronquio intrapulmonar en el lado derecho se divide en 3 bronquios lobulares, superior, medio e inferior. Esos bronquios se van a dividir en bronquiolos que van a formar los segmentos pulmonares, que lo vamos a ir viendo eso. Entonces sus relaciones extrínsecas por arriba en el bronquio derecho, el arco de la vena ácido, por delante vena cava superior, nervio frénico y pericardio, por atrás nervio vago derecho y vena ácido y los ligamentos pulmonar derecho en la parte inferior. Y el izquierdo por arriba por el arco aórtico, nervio laringio, por delante aorta, pericardio y nervio frénico izquierdo, por detrás la aorta descendente, nervio vago y ligamento pulmonar izquierdo. Esos son los pulmones, tienen la forma de un cono de vértice superior que sobresale la primera y en realidad la clavícula, unos 2 a 3 centímetros, sobresale el vértice de los pulmones. La base de los pulmones es cóncava, relacionada con la convexidad del diafragma, la base de los pulmones. Tienen una cara medial los pulmones y una cara lateral, un borde anterior que es cortante y un borde posterior que es romo, que se adapta a la curvatura posterior de las costillas o al ángulo costo-vertebral. Tiene una coloración grisácea en el adulto, de color gris, de color rosado en el niño, más rojizo en el recién nacido, ¿no? Grisáceo en el adulto. Tiene una consistencia blanda los pulmones. Y vemos aquí el árbol bronquial, los bronquios que se van dividiendo, primero bronquio extrapulmonar, luego intrapulmonar, bronquios lobulares, después bronquios segmentarios, subsegmentarios, bronquios respiratorios, bronquios intralobulares y finalmente terminan en los alveolos. Esa es la división desde la tráquea hasta los alveolos, ¿no? Entonces los pulmones tienen una cara interna o mediastínica, una cara externa o costal, que presentan unas impresiones debido a las costillas. Borde anterior es cortante, en el lado izquierdo se encuentra en el borde anterior la silueta cardíaca que corresponde al ventrículo izquierdo del corazón, y una base que es cóncava que se adapta a la convexidad del diafragma y un vértice superior que sobresale el borde superior de la clavícula más o menos unos 2 o 3 centímetros. La cara mediastínica que forma el mediastino, ¿no? Y la cara costal es la cara externa. Aquí el pulmón derecho tiene una fisura horizontal y una fisura oblicua, donde estas fisuras dividen al lóbulo derecho en lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Donde en la cara interna o mediastínica se encuentra el ilio pulmonar. El ilio pulmonar para las arterias, venas pulmonares y los bronquios, ¿no? Este es el pulmón derecho con su pedículo, arterias y venas
bronquiales. Las arterias bronquiales son las que están dando la irrigación nutricia a los pulmones, porque las arterias las pulmonares dan la irrigación funcional a los pulmones. Es lo mismo que en el hígado, ¿no? Hay irrigación nutricia y pulmonar. Arteria hepática y venas, ramas de las venas pulmonares, de las venas hepáticas. Aquí van las arterias y las venas. El bronquio en el hilio pulmonar, entonces ingresan las arterias, las venas y los bronquios. Bronquio derecho y bronquio izquierdo. El pulmón izquierdo tiene solo una fisura, es la fisura oblicua que divide en lóbulo superior y lóbulo inferior. Y ese es su hilio. Y les decía yo que en los pulmones se va a dar una serie de segmentación pulmonar debido a los bronquios lobulares o lobales en el lado derecho superior, medio e inferior, y en el lado izquierdo el bronquio lobular superior e inferior. Y aquí está la segmentación. El bronquio lobal superior o lobular superior, existe el segmento apical, anterior y posterior, en el lóbulo superior. En el lóbulo medio, el segmento medial y lateral. Y en el lóbulo inferior, el pulmón derecho, existen el segmento bronquial apical o superior o de Nelson, basal anterior, basal posterior, basal medial y basal lateral. En el lado izquierdo, bronquio lobular superior y bronquio lobular inferior. El bronquio lobular superior se va a dividir en dos, en culmen y lingular. El culmen se va a dividir en ápico posterior y anterior, y en lingular se va a dividir en lingular superior e inferior. Y el bronquio lobal o lobular inferior, el apical de Nelson, el ventromedial o anterointerno, el lateral y el medial. Esa es la segmentación de los pulmones. Ahí está, el pulmón derecho, lo que hemos hablado, y el pulmón izquierdo. Esa es la segmentación. Constituyendo el ángulo bronquial, lo mismo, ¿no? La misma segmentación. Para el pulmón derecho y para el pulmón izquierdo, lo mismo, ¿no? Varias veces. Muy bien. Hasta aquí es el examen.